Muchísimas gracias, Pascual, presidente de la Cámara, Victoria, en la organización del evento. Dentro de la presentación, el panel de participantes, por nombrar, agradezco a Paula, a Mariel, a Giselle, a Silvana, a Tomás, Claudio, distintos participantes que de diferentes empresas tienen un interés por tener un espacio de convocatoria, de reunión y de unión institucional que seguramente los y las fortalece a cada uno en su emprendimiento empresarial. Así que para mí poder compartir experiencia desde el punto de vista de una presentación, en una experiencia que la hemos compartido institucionalmente, como ministerio, como cámara, como ministerio, como productores, distribuidores o importadores, pero también la hemos compartido la experiencia como hombres y mujeres que nos hemos visto frente a una pandemia que ha demostrado que el poder que tiene la naturaleza es muy importante y cuando se expresa a través de un virus que afecta a la salud de toda una humanidad, requiere de la unidad, requiere de la solidaridad, requiere de la organización, requiere de la institucionalidad para poder darle una respuesta que minimice los daños y maximice el cuidado de la salud. Así que en ese sentido, lo primero que quiero hacer es ser agradecido por la invitación. Espero que la presentación, en la cual les pueda contar lo que hemos hecho para lo que es la gestión de esta situación COVID-19 en la Argentina y perspectivas que tenemos hacia futuro, sea un espacio de compartir información, compartir pensamientos, compartir sentimientos y que nos permita llegar a conclusiones, algunas de las cuales van a estar pensadas esas conclusiones para el corto plazo, otras para el mediano y otras para el largo. Espero que las mejores conclusiones puedan ir surgiendo compartidas verbalmente entre participantes y si no también pensadas cada uno para que puedan ir siendo implementadas como guía en nuestra vida cotidiana, personal y laboral. Voy a intentar hacer compartir presentación, me van diciendo si vamos bien, si van viendo lo que es la presentación. A ver. Sí, sí, se ve, Alejandro, perfecto. Vamos a ver si se amplía. Ahí. Ahí vemos bien. Sí, sí, perfecto. Pantalla completa. Bueno. A ver. El ciclo de encuentros. Así que es bueno que nos estemos encontrando, que ustedes se estén encontrando periódicamente y pensar la salud y lo que viene. Si tengo que poner en valor la gestión, hay un valor que creo que y el institucionalismo nos lo permite y sabemos que organizarnos y tener una conducción es altamente importante, pero para el Ministerio de la Salud Argentina, gestionado, encabezado por Ginés González García, el hecho de una situación de incertidumbre generalizada, como ha sido la aparición de un virus nuevo que estaba afectando inicialmente en Asia, luego hacia Europa, hemisferio norte y posteriormente el hemisferio sur, requería que nos organicemos y que exista una rectoría. El Ministerio ha buscado gestionar desde la rectoría y a partir de ahí se fueron generando espacios que existentes o nuevos se conformaron para ir logrando de manera participativa tener rectoría. En ese sentido, lo que creo que tenemos que destacar es el hecho de la conducción estratégica que se generó a partir del Consejo Federal de Salud, en donde fue un espacio de información y comunicación entre el Ministro de Salud de la Nación y los distintos ministros de salud provinciales, y a partir de ahí se vaya conformando, en base a la información que íbamos disponiendo, de una planificación participativa en una partitura que la teníamos que ir escribiendo en el momento que se iban sucediendo las cosas. ¿Con algunas lecciones aprendidas previas? Sí, claramente. Tenemos lecciones aprendidas, por ejemplo, de lo que fueron pandemias previas, como fue la pandemia de gripe H1N1, que me tocó vivirla como director provincial de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el 2009, pero también con mucho de nuevo, porque este virus tenía características virales, epidemiológicas, clínicas, nuevas con respecto a otros virus.
El fortalecimiento de la gestión, más allá de lo que era el componente salud, requería de la participación de otros componentes gubernamentales y la reedición de la Unidad de Coordinación para la Prevención de Eventos de Salud Pública de importancia internacional, que ya Ginés había gestado en el año 2007, cuando aparecía la gripe aviar, por ejemplo, en aquel momento, ante el H1N1, también se dinamizó. Y esto permitió un espacio de integración con el resto de los ministerios. El conocimiento científico era necesario también ponerlo sobre la mesa, discutirlo, ir generándolo, analizándolo, y el comité de expertos, con la participación de infectólogos y epidemiólogos, fue también útil para llevar adelante una rectoría, pero que sea participativa. Por otro lado, también, dentro de nuestro propio ministerio, teníamos que unir a las áreas que ejecutivamente íbamos a tener que estar más implicadas en la gestión de la pandemia, y se generó un Comité Ejecutivo Sanitario Nacional, como así también se fueron generando los comités operativos de emergencia provinciales, que también, puertas hacia adentro como ministerio, intragubernamentalmente y con organizaciones no gubernamentales, se fue estableciendo en cada provincia. Y un fenómeno también que fue de participación fue el hecho de la intersectorialidad sanitaria. El reunirnos, por ejemplo, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y el PAMI, con clínicas, sanatorios, prepagos y otras obras sociales, fue fundamental para abordar con mirada amplia una temática de salud que sabíamos que iba a afectar a todos, sea cual sea nuestra cobertura o nuestro establecimiento asistencial. Por eso también fue muy importante el hecho de reunirnos intersectorialmente. La rectoría nos hizo tomar medidas, y las primeras medidas fue muy importante hacerlas bajo una lógica en la cual la conducción política, tomando en consideración la información sanitaria que nosotros podíamos brindar, se fueron tomando medidas progresivas, sobre todo a partir del 3 de marzo, cuando se conoció el primer caso en nuestro país. Esto lo que fue progresivamente es ir tomando medidas en la cual la primera medida tomada era que la prevención como pilar estratégico de la gestión de la pandemia iba a ser priorizado. La prevención buscando cuidar la salud, la prevención buscando cuidar y reducir el porcentaje de letalidad y mortalidad que afectara a nuestra población, la conducción pensando en el fortalecimiento progresivo de un sistema que requería ser fortalecido para dar respuesta a esta pandemia que no sabíamos cómo se iba a comportar, terminando el verano, iniciándose el otoño, cuando llegue el invierno, porque ya conocíamos cómo se comportaban los virus estacionales de invierno y el nivel de exigencia que le generaban a nuestro sistema. Y se fueron tomando medidas. Progresivamente se fueron licenciando a la gente que venía desde el exterior, se fueron evitando los espectáculos masivos, las congregaciones públicas de población, la reducción y la suspensión de las clases, y determinando quiénes eran los grupos en riesgo, hasta posteriormente, en el 20 de marzo, cuando se establece el aislamiento social preventivo obligatorio como una medida inédita en lo que es la gestión de políticas públicas y sanitarias en nuestro país. Yo recién nombré la gripe aviar, hace un ratito también nombré la influenza por gripe H1N1. Sinceramente, en esas dos oportunidades, las características virales nos habían permitido, por disponibilidad de tratamientos antivirales como terapéutica, recordemos el oseltamivir como medicación, y disponibilidad de vacunas que lo que requerían eran modificaciones del punto de vista de la característica del virus, nos daban una percepción y una certidumbre de que había tratamiento y de que podía haber rápidamente vacunas. En este caso, eso no existía, y entonces aparecen el máximo nivel de distanciamiento, que fue el aislamiento, lo que la conocía inicialmente como cuarentena, la herramienta que se tuvo que implementar luego de medidas parcializadas. Hubo que tomar medidas y tuvo que ponderarse la importancia de la rectoría. Con respecto a lo que es la gestión en sí, la gestión tenía un fin, cuidar la salud, pero la gestión también tenía principios. Y el principio que nosotros establecimos fue pensado ya por Ginés cuando armó la estructura organizativa de nuestro ministerio y el modelo de gestión. ¿Por qué digo la estructura organizativa del ministerio? Porque el ministerio se compone de 3 secretarías: la de acceso, la de equidad y la de calidad. Yo formo parte de la Secretaría de Acceso, y estos 3 principios
que se establecieron en la conformación de la estructura organizativa del Ministerio ya daban cuenta de cuál era la lógica a los fines que queríamos alcanzar: acceso, equidad y calidad. Y de esa manera voy a estructurar la presentación para ir describiendo cómo nos fuimos comportando. Desde el punto de vista del acceso, para el Ministerio era absolutamente importante el acceso a la promoción de la salud, la prevención frente al COVID, la vigilancia epidemiológica de fronteras y laboratorial para tener acceso a la información que nos permita tomar decisiones, a quienes teníamos que tomar decisiones, y los que teníamos que tomar decisiones no eran las autoridades gubernamentales. Cada hombre y cada mujer de nuestra sociedad tuvo que tomar decisiones también, porque la vida nos cambió a todos. Entonces, para eso se requería tener acceso a la información promocional, preventiva y de vigilancia, y a generar una seguridad y una confianza en nuestra población que nos permita tener un modelo participativo que nos permita coordinar medidas para cuidarnos entre todos y todas. Desde ese punto de vista, también llegó un momento en el cual la enfermedad se posicionó en nuestro país, comenzó a circular el virus y el acceso era importante al punto del diagnóstico. Y a partir de ahí se generó el detectar. Si queremos hablar de promoción de salud, lo primero que tuvimos que llevar adelante fue la comunicación a través de distintos formatos: boletines epidemiológicos, alertas epidemiológicos, reportes diarios de situación y acciones. En esto que se ve cotidianamente, el reporte y de hace ya varios meses, el hecho de brindar la información a la gente con respecto a una primera parte, que es la cantidad de casos que se venían produciendo, y variables numéricas, cuantitativas, nos propusimos que tenía que ser acompañado permanentemente de la acción, el análisis de situación y la acción, porque no solamente teníamos que brindar un conteo de lo que estaba sucediendo, sino también contar qué era lo que estábamos haciendo, para que se vaya generando este círculo virtuoso de saber qué pasa y saber qué hacer para que nos pase menos o que lo que nos pase sea mejor progresivamente. Por otro lado, también ese nivel de comunicación promocional tenía que llegar a los barrios, y la acción comunitaria junto con los municipios de promoción de la salud con promotores fue importante para transmitir información. La prevención, específicamente contra el COVID-19. Tuvimos que empezar a conocer este virus y escribir protocolos, una palabra que se ha instalado fuertemente hoy en nuestro dialecto a la hora de hablar, los protocolos, y que seguramente creo que es una ganancia que como sociedad, que como instituciones hemos tenido en este momento, protocolizar. Y seguramente eso va a generar una mayor fortaleza de nuestras instituciones, una mayor certidumbre con respecto a nuestro proceder en distintos aspectos, y los protocolos creo que han llegado para instalarse y ordenar nuestro quehacer cotidiano. En esta época hemos realizado, evaluado cientos de protocolos de manera centralizada y descentralizada, pero que nos han ayudado a organizarnos como comunidad. La vigilancia epidemiológica de fronteras y laboratorial nos permitió inicialmente, fortaleciendo el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, generando de que de manera descentralizada se puedan cargar los datos para disponerlos de manera centralizada y compartirlos, así como también cada centro de atención primaria, cada hospital, clínico, sanatorio que estaba incluido dentro de este sistema pueda brindar datos y obtenerlo, tener información para la acción. Las fronteras fue otro punto de vigilancia. Inicialmente el dato llegaba del exterior, pero en un momento el dato comenzó a surgir desde los puntos de ingreso al país y se fueron tomando medidas en base a esa información. Entonces la vigilancia de fronteras fue fundamental en la gestión de la pandemia, y lo ves para cuando entraba el virus y se comenzaban a llegar los casos, y también es fundamental en estos momentos de salida de lo que es el mayor pico, cuando la mayor cantidad de casos la estamos viendo que vuelve nuevamente al hemisferio norte en un contexto climático en donde nosotros pasamos de primavera a verano y el hemisferio norte vuelve a entrar de otoño a invierno. Las fronteras es un punto importante de vigilancia. Y la vigilancia laboratorial. Acá también tuvimos que conocer el genoma del virus, recibirlo desde el exterior, capacitar a nuestros virólogos, nuestras virólogas en el país con este nuevo conocimiento, transferir tecnología, comprarla y transferirla,
buscar que esa tecnología sea de la máxima calidad, generar seguridad en la población que recibió un diagnóstico laboratorial e ir incrementando progresivamente la red de laboratorios. En lo que es capacidad diagnóstica, nosotros nos hemos ido creciendo. El Liz Malbrand como referente nacional de prestigio internacional ha sido fortalecido por un mayor presupuesto. Se han financiado kits inicialmente. El Sistema Sanitario Nacional Público realizó las compras de kits a nivel internacional, se fomentó la producción internacional, se fomentó la producción nacional y se ha fomentado la compra también a nivel nacional. Y posteriormente también las provincias, los privados, han ido gestionando también la adquisición de kits diagnósticos. Hoy llevamos más de 3 millones de diagnósticos laboratoriales que han sido informados a nivel nacional y se ha demostrado cómo la red de laboratorios se ha ido ampliando y se ha aumentado. Último punto del acceso, el detectar. Inicialmente, si tenías síntomas, llamabas por teléfono y una ambulancia se acercaba a tu domicilio por ser un caso puntual para hacer la evaluación. Posteriormente entendimos que teníamos que tener una gestión más activa de la búsqueda de casos. Y eso lo observamos cuando el virus comenzó a ingresar en poblaciones con mayor cantidad y densidad poblacional. Entonces el detectar como dispositivo estratégico de búsqueda activa de casos de coronavirus nos llevó a organizar con promotores de salud, con organizaciones de la sociedad civil, la búsqueda casa a casa de casos sospechosos que puedan ser hisopados con búsqueda diagnóstica en caso de cumplir criterios diagnósticos de caso y tener un diagnóstico inicialmente en el marco de las 6 horas que nos generaba el traslado de la muestra y el procesamiento de la misma. ¿Para qué? Para poder definir si era un caso confirmado o no y establecer inmediatamente un cuidado de distanciamiento o aislamiento de la persona y cuidado de la gente. Esto nos permitió que realicemos un trabajo interministerial, salud con desarrollo social, salud con educación, porque se utilizaban las escuelas. Posteriormente también un trabajo intersectorial, como dijimos, con organizaciones no gubernamentales, y también interjurisdiccional, que se termina ampliando al detectar federal. Recordemos que tuvimos inicialmente una pandemia concentrada en Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en algunas ciudades de Resistencia, Neuquén, Río Negro, en el Alto Valle, pero posteriormente observamos, como era esperable que suceda, que progresivamente el virus iba buscando aquellos lugares en donde, por cantidad de pobladores, por el hecho de que las medidas de prevención necesitaban ser incrementadas, el virus comenzó a llegar al interior. Se generó el detectar federal y comenzamos a viajar a las diferentes provincias para, con las lecciones aprendidas y la experiencia adquirida, poder ayudar a organizar y fortalecer los sistemas provinciales de salud. Desde el punto de vista de la equidad, sabíamos que nosotros, donde existiera una necesidad, teníamos que tener una presencia equitativa. Algunas cuestiones igualitarias y otras con equidad, según nivel de necesidad, el nivel de presencia, que puede ser desde equipos técnicos hasta recursos. Esa equidad se buscó mantener permanentemente en distintas acciones, como lo vamos a ver, por ejemplo, articulando con cada una de las 24 jurisdicciones de nuestro país, en el hecho de diseminar a través de la teleeducación ciclos de formación, como estamos realizando ahora, una nueva, un salto cualitativo y cuantitativo tecnológico que se ha propuesto y utilizado, y hoy nos permite hablar, pero también nos permitió y nos sigue permitiendo realizar múltiples capacitaciones a través de webinars que se fueron llevando adelante. Las provincias fueron generando sus planes operativos provinciales y a partir de ahí se fueron elaborando los tableros de seguimiento del cumplimiento y avance de indicadores, así como teníamos un sistema nacional de vigilancia en salud que nos permitía observar casos. También tuvimos que generar un sistema de monitoreo de recursos críticos de internación, camas y respiradores. Teníamos que saber cuántas camas disponíamos, ocupadas y libres. ¿Para qué? Para ir gestionando y viendo el avance de la pandemia y el nivel de tensión que se le generaba a nuestro sistema sanitario. Para la realización de los planes operativos provinciales se generaron documentos de apoyo para las provincias y una búsqueda permanente de fortalecer cada uno de los sistemas de salud
según su conformación y sus necesidades. Obviamente la articulación federal, como les decía, nos llevó a realizar estas reuniones de seguimiento periódicas con las provincias. Hablé al principio de rectoría con planificación participativa y por medio de encuentros nacionales en el COFESA, con los ministros, pero también con los equipos técnicos, fuimos avanzando en este camino. Dentro de lo que es el ciclo de experiencias provinciales e internacionales compartidas a través de los webinars, muchísima gente fue participando y compartimos experiencias provinciales en distintas temáticas. Cada provincia tenía una fortaleza y tenía una necesidad de fortalecer. Y el hecho de trabajar de manera coordinada, incrementar los diálogos y tomando también la experiencia internacional fue muy importante para que podamos gestionar entre todos y con un compromiso de las distintas partes que formaban este conjunto o este seleccionado sanitario que tenía que gestionar pandemia. Los planes operativos provinciales tenían plataformas de seguimiento y la nación y las provincias fueron llevando adelante este monitoreo de la planificación provincial. Las 24 provincias se sumaron al sistema de monitoreo de recursos críticos. Tuvimos inicialmente que buscar cómo exportar información de aquellas provincias que ya tenían desarrollados sus propios sistemas y poner a disposición este sistema para que las provincias y las instituciones puedan cargar su disponibilidad de camas y respiradores. Y este sistema es el que hoy nos permite saber los porcentajes de ocupaciones que tenemos en las camas de cuidados críticos en las distintas jurisdicciones y establecimientos. Monitorear, después de planificar e implementar, era importante. Distintos ítems o dimensiones fueron evaluados en este desempeño del sistema y como vemos hacia la derecha, la estructura sanitaria, la estructura y utilización de servicios, el hecho de las coordinaciones de las redes COVID, porque la gestión de pacientes fue de alta importancia en este tiempo, así como la disponibilidad de insumos, equipamientos, fue absolutamente importante tener información a través de un tablero de comando de indicadores. Y la descripción y el compartir documentos de apoyo para la implementación de los planes fue también parte de la facilitación que Nación realizó junto con las provincias. El nivel nacional ha realizado una inversión financiera en la búsqueda de cuidar la salud, fortaleciendo los distintos sistemas, a sus instituciones y trabajadores muy importantes. Llevamos más de 48.000 millones de pesos que han sido invertidos tanto en lo que son transferencias a las provincias, bienes y obras que se han ejecutado desde el nivel nacional, incentivos al personal de salud, tanto de los niveles ministeriales, en los establecimientos con internación, como fueron inicialmente esos incentivos, hasta posteriormente también los establecimientos de atención primaria que se han distribuido. Acá lo que se puede ver es la composición en incentivos de personal, transferencia a provincias, bienes y obras y fortalecimiento del sistema de salud. La inversión ha sido por fuentes financieras nacionales y también por fuentes financieras internacionales. Lo que hemos buscado siempre es que la planificación sea la guía de que nos permita detectar las necesidades, establecer los objetivos e invertir detrás de esos objetivos, buscando permanentemente el hecho de ser transparente en lo que es la gestión económica y financiera, pudiendo dar garantías a las provincias de que la utilización de los recursos esté basada en un principio de equidad. Acá lo que buscamos en la toma de medidas fue permanentemente no dar al que más tiene o al más fuerte, al que más demanda, sino que tener la capacidad conjunta de detectar quién es el que más necesita. Y a partir de ahí generar proyectos e inversiones. Esto nos ha permitido, y acá comenzamos a ver la importancia de lo que son los equipamientos médicos, los insumos y los distintos dispositivos, de que teníamos que incrementar la capacidad operativa de nuestro sistema. Arrancamos con 8.500 camas de terapia intensiva, incrementamos la dotación en más de un 45%, superamos las 12.000 camas de terapia intensiva. Argentina tenía 18,8 camas cada 100.000 habitantes de terapia intensiva y pasó a 27,2 camas de terapia intensiva. Es uno de los valores más importantes a nivel regional y mundial. Obviamente, como vamos a ver, lo cuantitativo tenía que ser acompañado de lo cualitativo.
Y todos sabemos que muchas veces es más sencillo el hecho de comprar un recurso o insumo que el hecho de generar un trabajador, una trabajadora de salud para que pueda hacer frente a la utilización de esos recursos. Y también tuvimos, como vamos a ver, que trabajar en ese sentido. Pero una cosa que se hizo en esa búsqueda de equidad, fíjense lo que era la participación inicial en lo que es cantidad de camas de terapia intensiva del sector privado y público, 72 a 28%, y después del incremento lo que se generó, un 60-40%. Con lo cual la búsqueda de tener una participación pensando en generar cuestiones equitativas se demuestra en este crecimiento, en la cantidad de camas y también en el crecimiento de la cantidad de respiradores. Pasamos de 6.200 a más de 10.000 respiradores que se han ido entregando y de esta manera también generar un componente de una mayor equidad distributiva entre el sistema público y el sistema privado, los cuales trabajaron de manera coordinada. Hemos buscado permanentemente esto. Ginés lo decía desde el principio, nosotros sabíamos que el virus no distingue, no iba a distinguir su afectación según el tipo de cobertura. Y vimos como inicialmente el principal sistema que se vio tensionado fue el sistema de clínicas y sanatorios, porque la gente que tenía la posibilidad de viajar al exterior y que tenía una cobertura de obra social o prepago fue la inicialmente afectada. Y sabíamos que íbamos a tener que trabajar juntos. Porque el sistema de salud solidario que nosotros queremos, a la hora de ser necesaria una cama para un paciente en ese contexto, no tenía que tener ningún tipo de diferenciamiento. Y queríamos que cualitativamente el acceso a los cuidados sea de calidad tanto en un establecimiento público, hospital, como en un sanatorio. Por eso se generó el Fondo Nacional de Equidad en Salud, en el cual el Estado lo que buscaba era el hecho de fortalecer y garantizar la internación a COVID. Si vos tenías una cobertura de salud, una obra social o prepago, te tenías que atender en un establecimiento público, y eso lo vemos fuertemente en el interior de nuestro país, bueno, ahí existen los sistemas de recupero de costos para que el sistema público pueda hacer una facturación de las prestaciones brindadas a alguien que tiene una cobertura de obra social y prepago. Pero lo que generamos con este Fondo de Equidad en Salud es también que si hay alguien que tiene cobertura estatal exclusiva por parte del Estado, se puede internar en una clínica o sanatorio y que esa clínica o sanatorio también pueda tener el hecho de recuperar la inversión que hacía a través de el financiamiento de módulos de internación de pacientes COVID. Y esto buscó beneficiar a 18 millones de personas que no tenían una obra social, con una inversión de 1.000 millones de pesos adicionales. A la hora de hablar de... Hasta ahora hemos venido hablando fuertemente de recursos y vamos a ir hablando progresivamente de organización. Y vemos cómo sabíamos que la colaboración iba a tener que ser un principio para lograr esta accesibilidad, equidad y calidad. Y la red de terapia intensivas se comenzó a coordinar, porque sabemos que en instituciones públicas o privadas los trabajadores de la salud y las trabajadoras habitualmente son los mismos que por el pluriempleo se desempeñan en las dos. Y sabíamos que las estructuras de servicios iban a tener que trabajar coordinadas. Por eso, hospitales, profesionales, encuentro, a través de la telemedicina nos permitieron compartir conocimiento, tanto científico como clínico, y tomar decisiones en conjuntas. Se generaron sistemas como el botón rojo que le permitió a una terapia intensiva llamar a un teléfono y a partir de ahí recibir asesoramiento de especialistas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. La atención primaria de la salud a nivel territorial también fue progresivamente siendo fortalecida. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era cuidar la salud, porque lo que queríamos era evitar la internación y sobre todo en terapia intensiva y el peor de los finales, que puede ser el fallecimiento de una persona, o que es el fallecimiento de una persona. En ese sentido, se fortaleció el trabajo y la capacitación de los promotores de atención primaria, se invirtieron fondos de la Agencia Federal de Inteligencia en el fortalecimiento de salud comunitaria destinado a los trabajadores de la salud, que en más de 10.000 profesionales se incorporaron al sistema de atención primaria. El programa Sumar, que es un programa en el cual, si vos cumplís con determinados tipos de prestaciones para aquellas personas que tienen cobertura estatal exclusiva, el hecho de que se produzca este cuidado de salud que está en un nomenclador prestacional genera una transferencia hacia la provincia y al centro asistencial, se fortaleció y el Sumar realizó mayores inversiones
en miles de millones de pesos para que las prestaciones de atención COVID se vean incrementadas. El último punto de la gestión, como principio que nominamos, era la calidad. Y nuestra Secretaría de Calidad también llevó adelante acción. Construcción de hospitales modulares con el Ministerio de Obras Públicas. Trabajar sobre la fuerza del trabajo y el talento humano sanitario y aumentar la mejora de la calidad de la gestión asistencial. Veíamos en el inicio de la pandemia cómo China en 10 días construía un hospital de 1000 camas. Observamos cómo Argentina en el transcurso de la pandemia construyó 12 hospitales modulares en distintos sitios, superando las 800 camas incorporadas al sistema de atención sanitario en los puntos en donde observábamos la mayor cantidad de pacientes. Con innovación en la tecnología de la construcción a través de estructuras modulares de rápida construcción y de alta calidad infraestructural, que ya la conocíamos porque era la que en su momento, a través de las unidades de pronta atención en la provincia de Buenos Aires, nos permitió expandir la red asistencial para la atención en casos de emergencia. Pero por otro lado también lo que generamos es el hecho de trabajar sobre el equipo de salud. El equipo de salud se sumó a través de un plan nacional de voluntariado, en el cual los trabajadores que estaban inicialmente, algunos de ellos sin hacer actividades, se sumaron porque pertenecían, por ejemplo, a organizaciones no gubernamentales. El hecho de pensar en la salud de los trabajadores, habíamos visto como al principio, como sucedió en muchos lugares, los trabajadores de la salud que estaban en la primera línea de atención se veían afectados, por eso lo importante de las recomendaciones para el cuidado, la llegada de los equipamientos de protección personal, y ahí hago un alto y retomo el tema de los respiradores, lo importante que fue para nosotros tener una industria nacional fuerte, con capacidad de reconversión y adaptación, porque vimos cómo las industrias productoras de tela, las industrias productoras de vestimenta, cómo la industria nacional productora de insumos, de equipamiento, como por ejemplo respiradores, fue realmente una plataforma que nos permitió impulsar lo que teníamos y readecuar también lo que teníamos. Hemos visto cómo fábricas de producción de indumentaria se pusieron a hacer equipamiento de protección personal. Hemos visto cómo a partir de reuniones el productor de tela de triple capa se reunieron con los que tenían la capacidad de producir equipamiento, vestimenta de protección personal y coordinar la provisión de insumos desde el productor de tela al productor de la vestimenta. Creo que esto va a ser un punto que después al finalizar la reunión lo tenemos que considerar. Tener una plataforma, sabemos lo importante que es la globalización y el estar coordinados con el mundo y hacer uso de la potencialidad que la industria internacional nos permite. Pero la importancia de tener un desarrollo nacional, la importancia de que la fuerza exportadora de la Argentina se incremente es fundamental. Y en estos momentos complejos, tensos, eso lo demuestra. Hubo un momento en que era muy difícil poder acceder a esos equipamientos, a esas vestimentas de protección que requeríamos en el inicio de la pandemia. Porque el primer hemisferio afectado fue el hemisferio norte, y el poder económico, el poder industrial, está concentrado en ese hemisferio norte. Argentina tuvo que pensar cómo, con soluciones argentinas, y la industria nacional fue parte de la solución sanitaria argentina. La capacitación de los trabajadores y trabajadoras es la que transformaba esa fuerza de trabajo en talento humano. Y acá nos tuvimos que capacitar todos. Todos hemos aprendido en distintos niveles, para la asistencia y para la gestión. Así que el aprendizaje a través de distintos mecanismos y sobre todo las telecomunicaciones nos ha permitido saber y hacer mejor las cosas. Desde el punto de vista del talento humano, no solamente fue un adquirir conocimientos para saber más, sino para hacer más y mejor. En nuestra institución donde estábamos y en el lugar donde era necesario, porque teníamos que fomentar el acceso equitativo y nos movilizamos. Tuve la experiencia personal de estar, por ejemplo, 15 días en Orán, Salta, en septiembre, cuando la cantidad de casos era alta y el sistema se encontraba muy tensionado. Y pudimos, con las autoridades provinciales y municipales, llevando la experiencia que habíamos adquirido en los meses previos, generar una estabilización de la situación sanitaria
incorporar innovaciones, reducir la cantidad de trabajadores de salud afectados y poder retomar una vida nueva, pero más parecida a la habitual. Y ahí fue todos equipos de salud, de gestión y asistenciales que se movilizaron. Los residentes, esa fuerza de trabajo que se forma con la lógica de capacitación en servicio, también tuvo un papel protagónico importantísimo. Y el Ministerio de Salud tomó decisiones, desde prolongar las residencias en este año durante 3 meses, el hecho de generar un examen virtual para que la nueva camada se pueda incorporar y también de que se movilicen a lugares en donde había necesidad. La coordinación en la gestión fue importantísima. Podíamos tener más recursos, pero sabíamos que ante una demanda tan alta y una necesidad tan alta, lo mejor era también coordinar acción. Los hospitales nacionales, los del Ministerio, Fuerzas Armadas y universitarios, se coordinaron. La salud mental requirió coordinación. Sabíamos que el impacto inicialmente del cual nos teníamos que cuidar era el físico, pero el mental y social, el psicológico y el sociológico también fueron puntos en los cuales teníamos que trabajar de manera coordinada. Aparecieron tecnologías que nos requirieron la coordinación. Todos buscamos el hecho de que en el plasma ir teniendo una solución, en el hecho de poder ir evaluando y trabajando de manera coordinada la llegada de equipamientos, insumos, ensayos. Teníamos que coordinarnos porque para todos la incertidumbre estaba a la vanguardia y nosotros teníamos que trabajar compartiendo conocimientos, progresivas certidumbres. Esto quizás lo que compartí es un raconto de lo que vivimos en pandemia. Un raconto que lleva varios meses y que va a continuar esta situación con distintas características. Porque si uno comienza a mirar el futuro, lo empieza a pensar, tiene tópicos de la gestión sanitaria desde el punto de vista tecnológico que ofrece perspectivas. Hoy todos estamos mirando el desarrollo internacional de vacunas, la realización de estudios en fase 3, una Argentina que es partícipe de ensayos de varios laboratorios para poder darle eficacia y seguridad a las nuevas tecnologías que se están produciendo. Estamos todos muy atentos a que esos avances tecnológicos se concreten con información científica de calidad, que las autoridades regulatorias a nivel nacional evalúen esa información, evaluemos esa información y le podamos dar la vacuna a aquellos grupos de riesgo o en riesgo que tenemos en nuestro país, inicialmente para reducir la mortalidad, posteriormente la morbilidad, finalmente la transmisibilidad. También sabemos que en este tema de la vacunación es absolutamente importante, va a haber una movilización muy importante de recursos que también van a requerir, y como lo estamos haciendo, planificación participativa, coordinación de esfuerzos, que vamos a tener que estar mirando perspectivas a futuro, el tema de los avances terapéuticos, para ver si una vez, porque la vacuna es preventiva, pero y una vez adquirida la enfermedad, cómo va a ir creciendo la oferta de terapéuticas que nos permitan morigerar el impacto en la salud. Claramente la perspectiva futura, más allá de las vacunas y los tratamientos, va a generar de que nuestras conductas preventivas cambien. La pandemia que tuvimos de COVID-19 es un hito, pero también tenemos que reconocer que tenemos enfermedades pandémicas estacionales, anuales, como es, por ejemplo, la influenza, que nos genera un importantísimo impacto. Quizás algunas de ellas, o la influenza misma, en parte fue naturalizada por la humanidad. Y nosotros tenemos que reconocer en este momento que los cuidados preventivos ayudan a morigerar los impactos en nuestra población. Quizás no lo permiten evitar, pero sí morigerar y que todos puedan recibir atención. Entonces, las medidas preventivas a futuro van a tener que continuar, porque de esa manera vamos a reducir el impacto sobre nuestra salud. Y obviamente reducir la transmisibilidad de esta enfermedad, que es lo que estamos esperando. Pero además de los avances científicos, tecnológicos que tenemos a futuro, y después en las preguntas podremos profundizar, creo que hay cuestiones que tenemos que empezar a atar.
Fíjense los 3 pilares de la gestión ministerial que observamos a la izquierda de la pantalla: el acceso, la equidad y la calidad. Y a la derecha de la pantalla lo que estoy compartiendo es esta roseta que lo que establece son, en el centro, los valores de la estrategia de atención primaria de la salud renovada. Posteriormente, en el medio, los principios. Y finalmente, los elementos instrumentales y funcionales de la atención primaria de la salud. Creo que una enseñanza que nos deja a todos, a todas, es la importancia de que ante grandísimos desafíos de la humanidad, como es cuidar la salud, tenemos que tener este centro valorativo muy presente. Y desde ese lugar, porque después podemos analizar un montón de herramientas. Muchas veces hablamos de la cobertura y el acceso universal, de la atención integrada, podemos hablar de los mecanismos de participación activa o de los recursos humanos que son adecuados para llevar adelante una política. Pero tenemos que reconocer que el hecho de pensar en participación, como indican los principios, intersectorialidad, justicia, sostenibilidad, es importante. Y veamos qué importante es lo central: la equidad, el pensar a la salud como un derecho, la solidaridad. Y a partir de esto, y haciendo mirada de perspectiva futura, lo que uno quisiera plantear es la importancia de cómo entre todos y todas, estemos donde estemos, podemos pensar que existen principios, pensamientos, acciones, sentimientos que también tienen que ser puestos en valor con perspectiva de futuro. Algo nuevo tenemos que hacer desde el punto de vista como sector salud y como sociedad argentina, porque hemos visto cómo un microscópico virus nos pone bajo amenaza la vida y la salud de toda una comunidad. ¿Y cómo lo hemos enfrentado? Como lo hemos comentado. Y tenemos un montón de desafíos por enfrentar. Por lo cual, la inclusión, la participación, la solidaridad y la responsabilidad social creo que tienen que ser lo que tenemos que estar observando a futuro. El virus inicialmente nos demostró o nos puso en valor que qué importante que era la supervivencia, porque nos tuvimos que defender muchas veces cerrando hasta las fronteras en los distintos países, muchas veces encerrándonos quizás en nuestras casas, pero después también nos dimos cuenta que teníamos que responsable, solidaria, participativa e inclusivamente convivir hasta con una amenaza como es el virus. Hoy estamos en convivencia con la amenaza, pero nosotros tenemos que fortalecer la convivencia como sociedad, como sector salud, para reducir el impacto de cualquier amenaza, nueva o existente. Por eso la búsqueda que en la pandemia se ha generado y que en el post-pandemia tenemos que generar es la coordinación de esfuerzos sanitarios y económicos. Hay un valor, hay un derecho, que es la salud, y acá si nos coordinamos vamos a poder tener buenos resultados. Creo importante la participación de un Estado presente que sea garante de derecho. Ha sido muy importante tener un Estado que ejerza y ejecute las actividades que hemos observado. Pensemos gestionar una pandemia sin Estado, lo que hubiera sido. Creo que es bueno, siempre pienso, soy un optimista por naturaleza y pienso en positivo y resalto lo positivo, y ha sido bueno que hayamos tenido una rectoría con participación. Y eso también, hay valores que no son partidarios, son de una sociedad, son de una población, en el cual el hecho de tener una soberanía como Estado, de poder tomar decisiones, de tener un pensamiento compartido y plural entre los participantes del país, nos permitieron también tener independencia a la hora de tomar decisiones y ser justos desde el punto de vista sanitario, tratando de darle lo que necesita al que lo necesita. Por eso también lo que quiero resaltar es lo que estamos generando en este espacio, el diálogo. El diálogo es la gran herramienta, pero tiene que ser un diálogo proactivo, de escucha, de comunicación, pero para la acción. Y en ese diálogo tenemos que poner sobre la mesa los intereses, tenemos que plantear los horizontes, y esta presentación, y Karien me lo está permitiendo, plantear perspectivas futuras, horizontes y utopías. Cada uno de nosotros tiene utopía, pero tenemos que lograr a partir del diálogo que esas utopías sean comunes y que nos permitan generar anhelos nacionales plurales, que depende, y porque todos somos momentáneos en nuestra función, que nos permitan generar proyectos institucionales compartidos
sustentables en el largo plazo. Y acá aparecen los acuerdos. El diálogo, el hecho de tener espacios comunes, nos tienen que permitir tener acuerdos. Y remontándome a la definición de atención primaria, creo que los principales acuerdos tienen que ser de valores. Acuerdos valorativos para posteriormente seguir con acuerdos colaborativos. Primero los valores, los principios y luego los instrumentos. Entonces, desde ese lugar vamos a poder lograr integración y unidad. La COVID, el SARS-CoV-2, nos ha demostrado lo importante que es estar integrados y unidos para enfrentar la pandemia. Realmente espero que esta presentación, y agradezco muchísimo la atención que han mantenido durante la presentación, pero sobre todo soy y voy a ser siempre muy agradecido por el compromiso social. Cada uno de ustedes, desde su empresa, de su puesto de trabajo, desde su responsabilidad en su hogar, ha tenido un rol inmenso durante esta pandemia. Y la comunión de esa responsabilidad, de esos roles, nos permite estar hoy donde estamos. Estar con salud y con vida, creo que es una gracia que tenemos que compartir. Hay mucha gente en el camino, millones de personas que se han visto afectadas por la enfermedad, miles que han perdido la vida, y quiero hacer un reconocimiento en este punto a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Hay gente, y ustedes son parte de esos trabajadores y trabajadoras de la salud, porque desde su lugar han permitido que el sistema sanitario argentino funcione. Y espero que en este camino de construcción progresiva de la salud de la población nos mantenga siempre en ese camino cerca, trabajando en conjunto para el bienestar de todos. Y en ese de todos y todas estamos cada uno de nosotros incluidos. Gracias a la Cámara, gracias Pascual, gracias Sebastián, al equipo, a ustedes por esta oportunidad. Un gran abrazo desde el Ministerio de Salud de la Nación. Gracias, Alejandro. Excelente presentación de todo lo que fue pasando en este periodo. Obviamente, como te imaginás, hay un montón de preguntas que fueron surgiendo. Bueno, ahora la idea es que te las hagamos, no todas, pero las que nos dé el tiempo. Hay un par de preguntas disparadoras que te quisiéramos hacer, y una de ellas que tratamos de preguntarle a cada disertante, ¿no? Y empiezo con estas dos. La primera es, si vos te imaginás digamos, y cuál sería el camino de que esta situación ponga definitivamente a la salud en prioridad de agenda política, digamos, ¿no? Hoy obviamente lo está, pero en el pasado no. Entonces siempre las reformas o los cambios que tenga que implementar el sistema de salud se postergan, se retrasan o no tienen la atención política de los decisores, digamos, ¿no? Hoy estamos todos metidos en esto y es difícil hablar de futuro, pero quiero ver si te imaginas eso y por dónde habrá que empezar para hacer este cambio y que la salud siga siendo prioridad digamos, de la dirigencia política más allá de salud, digamos, ¿no? Esa sería una que quisiéramos un poco tu reflexión. Y la segunda es un poco bajado a nuestro sector de dispositivos médicos, ¿no? Como conversábamos antes, estamos intentando ver cómo poder implementar un régimen, un modelo especial para este sector que es tan crítico, tan estratégico, y que los distintos países del mundo digamos, se disputan el instrumental que requiere una pandemia o lo que venga después en la normalidad, digamos, ¿no? Entonces, también tu opinión de cómo sería ese camino, cuán crítico lo ves y cuáles serían los aspectos claves a considerar. Bueno, muchas gracias Sebastián por las preguntas. Creo con respecto al primer punto que el posicionamiento de la salud como una prioridad desde el punto de vista político es absolutamente necesario. Creo que los contextos favorecen, como hay actual, a que eso así suceda, pero el contexto va a cambiar, en un determinado momento va a cambiar, y creo que siempre lo que pienso es que
a veces soy simple en los pensamientos para tratar de resolver situaciones complejas, pero no para ser simplista, sino para tratar de ordenar la complejidad. Creo que es muy importante para que el sector salud esté posicionado dentro de lo que es la prioridad. Todos lo sabemos, lo decimos cotidianamente, lo más importante es la salud, pero creo que los que estamos, las cosas en lo simple, quiero ir a la frase, las cosas bien entendidas empiezan por casa. Creo que es el sector sanitario el primero que tiene que generar esos acuerdos que comentamos recién, de tipo valorativo y colaborativo, del definir los intereses comunes y anhelos que tenemos para que de manera sustentable nos podamos ir sentando en la mesa y buscando, a partir del diálogo y la inteligente y negociación, llegar a los puntos de acuerdo que nos permitan tener un reposicionamiento de la salud y una sustentabilidad en el tiempo de los proyectos. Desde ese punto, creo muy importante que cada uno desde su lugar sabe lo que puede dar y lo que necesita recibir. Creo que cuando me sumé al equipo de Ginés González García, uno de los importantísimos factores, y pensemos que esto se generó antes de que conozcamos la aparición de este virus. Estamos hablando, a Ginés tengo el gusto y el honor de conocerlo hace 15 años, cuando ingresé como estudiante, y él en ese momento era ministro, y yo era residente en el Hospital Argerich de Clínica Médica, y la crisis del 2001-2002 me estimuló a hacer algo más que atender. Entonces, cuando uno analiza la gestión de Ginés en aquellas épocas de crisis, una gestión fuertemente marcada por la programación, el generar programas que permitan ordenar recursos en un contexto complejo. Y hoy este contexto complejo quizás nos lleva a un salto cualitativo, que es el de la planificación. Está en mente de nuestro ministro el hecho de avanzar hacia una reorganización sanitaria, y creo que esta pandemia, este contexto de pandemia, nos ha permitido hacer un ejercicio intensivo de planificación, integración del modelo. Hemos visto durante la presentación, y cada uno sabe cuántas cosas nuevas hemos hecho para trabajar más juntos. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo en el tiempo. El interés común, la amenaza común la tuvimos, el interés común era cuidar la salud. Bueno, tenemos que mantener, porque sabemos que existen todavía un montón de amenazas presentes, sanitarias, sociales, de mercado, que tenemos que compatibilizar. Así que un Estado inteligente creo que tiene que ser un convocante a corto, mediano y largo plazo para establecer la priorización de la salud y cómo, a partir de un plan sanitario, vamos marcando hitos que nos beneficien a todos. Por otro lado, desde el punto de vista de lo que es específicamente el sector, lo decía en un momento, ¿no?, en la charla, qué importante que es tener un mercado local fuerte. Creo que ahí tenemos que, veo al Estado, veo a los productores, veo a los comercializadores, veo a los consumidores. Creo que ahí lo que tiene que haber es un Estado que fortalezca la producción, que favorezca la comercialización, y veo también una producción y una comercialización que tiene que favorecer el consumo. Creo que acá, en esa racionalidad, lo que tenemos que pensar es que lo más importante es tener la mayor amplitud de ganancias. Y eso yo siempre lo pienso en una negociación. Tenemos que ganar los dos. Y en esto, cuando hablamos también del sector salud, tenemos que ganar más de 45 millones de personas. Entonces, el hecho de que el Estado genere las condiciones para que la producción y la comercialización a nivel nacional se fortalezca es importantísimo. Y hay múltiples medidas que se pueden llevar adelante y que también requieren del diálogo del sector con el Ministerio de Salud y, como, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, y que también requieren de decisión política. Pero también requerimos también de una industria nacional y una empresa de comercialización nacional que estén pensando en cómo se favorece ese consumo de lo que se puede producir o comercializar a nivel local. Y también, si hay algo que no lo puedo producir a nivel local y lo tengo que traer desde el exterior, es cómo hago de que sea accesible de manera oportuna y de calidad a quienes son consumidores, quienes somos consumidores. Yo siempre utilizo, y en esto se me facilita mucho el resolver problemas,
la lógica empática. Y uno tiene que ponerse en el lugar del otro, y me parece que el Estado se tiene que poner en el lugar del productor, y el productor en el lugar del comercializador, el comercializador en el lugar del consumidor, y el consumidor o quien tiene una necesidad de salud, que muchas veces no tiene ni la posibilidad de elegir lo que consume, y eso es una de las asimetrías que tenemos en el sector salud, es importante esta lógica empática. ¿Por qué? Porque poniéndose en el lugar del otro es más fácil tomar decisiones o llegar a acuerdos. Así que lo que veo es un futuro en el cual esa conciencia de convivencia nos va a ayudar a resolver muchas de las diferencias o brechas que existen para que los objetivos comunes nos permitan tener realizaciones a cada uno en su lugar, pero que sean beneficiosas para todos. Vicky, ¿tenés alguna voz? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Tenemos varias de ellas, la verdad, las has respondido con tu presentación, pero vamos a algunas que tienen que ver con el futuro, y de vuelta, una muy extrema hacia lo estratégico y otra más concreta en lo operativo. Y previo a esto, decir que nos sentimos realmente muy contentos también como Cámara, que hemos podido trabajar desde el día 1 con las instituciones en esta famosa combinación pública-privada, con ALMAT desde el día 1, pensando lo que podía pasar y preverlo, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que fue un brazo colaborador con ustedes, Ministerio de Salud, y que esta dinámica es la que tenemos que potenciar para encontrar estas oportunidades de mejora del sistema de salud. Y ahora las preguntas, eso fue como un comentario como Cámara que queríamos compartir con ustedes, Ministerio de Salud. Respecto al futuro, dos preguntas. Una más estratégica, viendo un sistema de salud tan conocida la palabra de que está quebrado, que está excesivamente fragmentado, ¿cuáles serían, desde planeamiento estratégico, que es la secretaría que ustedes trabajan, las prioridades a trabajar? Y después, en otro extremo, algo muy operativo que nos pase, que escuchamos en el día a día de las empresas, cuando hablábamos de régimen, posibilidad de pensar un régimen especial en la salud, cuando en realidad es el Estado el que paga el 60-70% de la salud. Y hay muchas, más allá de costos logísticos, impositivos, etcétera, que después lo termina pagando la salud, si no habría una posibilidad de un régimen para nuestro sector, ya sea en prioridades de días en aduana, en prioridades de temas impositivos para los productores, que también tienen que adelantar dinero para las materias primas, o los importadores, porque este es un sector mixto. Así que las dos preguntas, la más estratégica y la más operativa. Muchísimas gracias, Victoria, por las preguntas. Desde el punto de vista estratégico, si tenemos acuerdo valorativo, el diálogo nos va a llevar a los acuerdos colaborativos, como decíamos. Ahora seamos más puntuales. Acuerdo colaborativo. ¿En qué deberíamos acordar? Salud tiene un modelo de gestión, salud tiene un modelo de atención, salud tiene un modelo de financiamiento. Creo que el primer acuerdo colaborativo tiene que estar relacionado con el modelo de gestión. Nosotros hemos visto la importancia de gestionar de manera conjunta información. Hemos visto la importancia de gestionar de manera conjunta la capacitación. Hemos visto la importancia de gestionar de manera conjunta, integrada, el talento humano y la fuerza laboral. Hemos visto la importancia que tiene gestionar de manera conjunta la investigación. Hemos visto la importancia de gestionar de manera conjunta la comunicación. Entonces, el modelo de gestión, el aseguramiento de tener estos hitos de manera compartida, es parte del acuerdo colaborativo. Con lo cual, lo primero que uno diría es, acordemos el modelo de gestión y participemos de manera colaborativa en ese acuerdo. Hoy yo, por ejemplo, vengo dialogando en los últimos días con la Federación Bioquímica Argentina con el objetivo de poder tener el dato preciso de los diagnósticos de, por ejemplo, hepatitis que surgen en laboratorios privados. Es información. Hemos visto cómo los establecimientos de salud han utilizado una herramienta como el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para compartir información. Y eso fue un acuerdo colaborativo del modelo de gestión. Segundo paso, acuerdos colaborativos en el modelo de atención.
Nosotros en el armado, por ejemplo, de la estructura, del primer nivel de atención, el nivel de atención en lo que es hospitalario, el nivel de máxima complejidad, el tercer nivel de complejidad, el abordaje de residencias de cuidado de adultos mayores. En eso, la conformación de redes de atención. Tienen que ser acuerdos que se lleven adelante, en donde observamos la red pública y la red privada, integrada. El definir qué prestaciones vamos a cubrir en base a la evidencia científica de utilidad en los distintos subsectores, la actualización del programa médico obligatorio. Eso lo que nos permite es avanzar hacia un modelo de atención integrado. Y finalmente, si reconocemos un modelo de gestión común y un modelo de atención común, va a ser mucho más fácil el generar herramientas comunes de financiamiento. Lo vimos eso, por ejemplo, en el Fondo Nacional de Equidad en Salud. El Estado le paga al privado, le está comprando prestaciones. Entonces, y el privado puede ser atendido en establecimientos de salud y generarse el recupero de costos. A lo que voy estratégicamente es que si se generan acuerdos en el modelo de gestión primero, en el modelo de atención después, y finalmente en el modelo de financiamiento, vamos a lograr eficiencia sanitaria y económica. Y vamos a poder integrar ese sistema. ¿Cómo generar esos acuerdos? Y vuelvo a la frase, las cosas bien entendidas empiezan por casa. Y los acuerdos inicialmente tienen que ser intrasector o intrasectores. Tiene que haber acuerdos intrasector estatal, intrasector seguridad social, intrasector privado. Y después esos acuerdos generarlos intersectorialmente. Porque cuando yo tengo el acuerdo a nivel estatal, cómo trabajo con la provincia y los municipios, y a través, por ejemplo, de la superintendencia, con el PAMI, se comienza a trabajar con las obras sociales nacionales, y las provincias comienzan a trabajar con sus obras sociales provinciales, de sus ministerios, se van a ir generando más fácilmente acuerdos intersectoriales. Con lo cual la mirada estratégica para la visión que tenemos quizás va por ese lado. Y estamos trabajando en ese sentido, y vuelvo a decir que la pandemia fue un ejercicio intensivo de gestión estratégica, que se ha tenido que operativizar en corto tiempo. Desde el punto de vista operativo a la pregunta, y sí, claramente, como lo decía en la primera respuesta o en la segunda respuesta, se tienen que generar las medidas instrumentales que nos favorezcan. Acá, para nosotros, lo mejor ha sido poder tener acceso a determinado tipo de recursos y el análisis con desarrollo productivo nos permitió establecer inicialmente desde listados de protección para poder determinar qué tenía libre importación o exportación, hasta el hecho de trabajar de manera conjunta, cómo favorecíamos la producción de equipamiento, insumos a nivel local, el hecho de analizar situaciones relacionadas con cuestiones impositivas, es todo recontra importante y están los espacios de diálogo para hacerlo. En ese sentido, creo que si vamos y nos sentamos en mesas de diálogo que tengan intereses comunes y que tengan acciones concretas o que surjan acuerdos y acciones concretas, van a ser de alta utilidad. Definamos los espacios, sentémonos en la mesa, pongamos los intereses comunes primero sobre esa mesa, resolvamos las diferencias racionalmente, pensando en la ganancia para todos, y vas a ver cómo vamos a lograr tener distintos tipos de herramientas que nos van a permitir desarrollar a cada uno el mayor rédito social y empresarial. Ale, una consulta respecto al post-pandemia, digamos, ¿no? Que también aparece y bueno, vos sabés que en un momento también el tema digamos, la disminución de la atención médica fue un tema. Obviamente había que equilibrar el tema de los contagios con la vuelta a la consulta médica, y bueno, estuvimos con vos y con el ministro que recibieron a sociedades médicas, cámaras, y después nos pusimos a trabajar en eso, digamos, ¿no? Pero pensando un poco en nuestro sector también, ¿ustedes tienen una evaluación sobre ese punto y cómo viene para adelante, digamos, las patologías que van a requerir atención, pensando en que nosotros somos un sector que es clave para la internación, para resolver distintas patologías que quizás vinieron postergadas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir
de cómo estar preparados para adelante para eso, ¿no? Sí, en el transcurso de la pandemia, como es la actualidad, se han ido tomando también medidas que han buscado, y nuevamente fortaleciendo el acceso, la equidad y la calidad, favorecer la salud a nivel poblacional. Hoy por hoy vemos cómo el avance tecnológico genera posibilidades de diagnóstico, de tratamiento y de prevención que han sido sumamente importantes. Nuestra gestión lo ha demostrado. Ginés, cuando ha hablado en la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, él ha establecido el hecho de empezar a pensar, y hoy lo están haciendo otros países, cómo el cuidado de la salud está primero y las medidas de protección que pueden surgir, por ejemplo, a partir de los patentamientos, tienen que ser consideradas priorizando la equidad en el acceso a la tecnología. El hecho de que aparezcan tecnologías de tratamiento para determinadas enfermedades poco frecuentes también requirió que trabajemos el Estado y la sociedad empresarial de manera conjunta para, a través de los acuerdos o a través de la normativa, poder llegar a generar equilibrios. Muchas veces surgen tecnologías que son absolutamente necesarias e importantes a costos que una comunidad, un país, una persona no puede afrontar. Y hay que buscar los puntos de contacto. Yo creo que desde el punto de vista del sector, la innovación tecnológica hay que aprovecharla. Es muy bueno para una comunidad tener innovación tecnológica. Lo que tenemos que ver es cómo esa innovación tecnológica es accesible al pueblo. Y la innovación tecnológica es útil si se puede acceder. Lo que tenemos que generar es una amplitud de utilidades, el hecho de ver cómo inteligentemente los negocios y los réditos económicos se piensan en gran escala, se piensan con grandeza y se trabaja de manera tal, dialogando entre partes, el que puede vender con el que puede comprar, de manera inteligente, sabiendo de que el que está sentado en la mesa tiene las mismas intencionalidades, que pone a la transparencia, a la vanguardia, a la intención, como decíamos, del acceso como hito primordial, y que nos generemos confianza. Uno acá tiene que ver cómo, por ejemplo, el Estado con la industria nacional genera confianza. Y la confianza se genera trabajando juntos, estableciendo acuerdos y cumpliéndolos. Para nosotros como autoridad lo más importante es poder estar cerca del que tiene posibilidades para acercarnos a los que tienen necesidades. Y nos es absolutamente importante que seamos reconocidos por tener un espíritu de transparencia en ese trecho, porque tenemos que ir del dicho al hecho, y juntos tenemos que recorrer ese trecho. Muchísimas gracias, Alejandro. Respetuosos de tu tiempo, que la verdad que con la demanda que tenés nos has dado mucho. Quedaron algunas preguntas, pero como sabemos que estamos en vínculo de trabajo con ustedes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Productivo, etcétera, las dejamos para esas mesas que estamos trabajando. Muchísimas gracias por todo lo expresado. Bueno, el agradecido soy yo. Pascual, Santiago, Victoria, lo veo también a Gastón, Juan, Agostina, que están participando, a todos los que estén participando. Siempre rescato los eventos, porque son muy importantes los eventos, las cosas que suceden una vez. Esta charla sucede una vez. Pero también rescato aquellas cuestiones que se hacen periódicas, como las reuniones que vos comentabas recién, Victoria. Pero lo que más rescato es que lo que decimos lo hagamos de manera eventual, de manera periódica, pero de manera continua sobre todo. Así que sigamos trabajando juntos, fortalezcamos nuestras confianzas, sepan que acá en el Ministerio de Salud de la Nación hay un equipo que está muy interesado en fortalecer y cuidar el bien social más importante, que es la salud pública que tenemos todos y todas, y que para eso los necesitamos, a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, como personas y como institución. Así que fortalezcamos la confianza y el trabajo conjunto. Es lo que nos va a hacer grandes y es lo que nos va a dar grandeza, como personas, instituciones y como comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias, Alejandro. Desde CADIEM
siempre a disposición de ustedes, siempre hemos tenido la mejor relación. Realmente las veces que necesitamos hemos estado en contacto y han respondido en tiempo y forma, muy bien. Y siempre podrán contar con nosotros para lo que signifique trabajar en conjunto, para el desarrollo del sector y para lo que necesiten de nosotros. Gracias, Pascual. Muchas gracias. La mejor de las intenciones y vamos para adelante. Un gran saludo a todos. Alejandro, por la participación. Gracias. Te vamos a volver a convocar. Te mando un abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta luego a todos. Saludos. Dale.